El hogar representa uno de los espacios más sagrados de la existencia humana. En él buscamos descanso, protección, unidad familiar y un ambiente propicio para la oración y la conexión con Dios. Idealmente, el hogar debería ser un santuario de paz. Sin embargo, la Biblia advierte que puede convertirse en un campo de batalla espiritual, ya que el adversario ignora muros de ladrillo y puertas cerradas. Busca grietas, puntos débiles y momentos de descuido espiritual para infiltrarse y sembrar confusión, discordia, angustia, temor y opresión espiritual. Por esta razón, muchos cristianos han sentido esa extraña sensación de que algo anda mal en casa. Conflictos sin causa, atmósferas pesadas, insomnio, presentimientos inexplicables o la sensación de una presencia negativa. Estas señales no deben ignorarse, ya que pueden ser la forma en que Dios nos alerta de una influencia maligna que obra en el hogar. La palabra de Dios declara explícitamente que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10. El enemigo de nuestras almas no se conforma con ser un simple espectador. Busca maneras de interferir en la vida familiar, robar la paz y desviar los corazones de la presencia divina. Una táctica común es la distracción espiritual, llevando a la gente a creer que todo es mera coincidencia o imaginación, cuando de hecho una realidad espiritual opera invisiblemente. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, no deja a su pueblo inconsciente. Siempre nos concede discernimiento, señales y confirmaciones de que algo necesita ser abordado espiritualmente en el hogar. Es crucial entender que, cuando hablamos de la presencia de demonios en un hogar, no nos referimos a un guión de película de terror, sino a una acción real y a veces sutil de la oscuridad. Un demonio puede entrar en un hogar por diversos medios: objetos consagrados a otras deidades, música y contenido con carga espiritual, prácticas ocultistas, maldiciones, palabras de odio, o incluso por la falta de oración y consagración del hogar. Sin embargo, aunque esta realidad existe, el poder de Jesucristo es infinitamente mayor, otorgando autoridad a su pueblo. Él nos enseña: He aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esto significa que, aunque la batalla espiritual es real, los cristianos no deben vivir con miedo, sino ser conscientes de la autoridad que poseen en el nombre de Jesús. Dios revela la entrada de un espíritu maligno en un hogar de diversas maneras. A veces despierta en nosotros una sensibilidad inusual, una incomodidad espiritual, la percepción de que el entorno ha cambiado. Otras veces usa sueños proféticos, la palabra, revelaciones o la observación de frutos. Donde entra el enemigo, surgen desacuerdos, agotamiento, enfermedad espiritual y desánimo. El Señor nos advierte que no confundamos las dificultades naturales con la opresión espiritual, ni que ignoremos las señales que son claras revelaciones del Espíritu. En este estudio profundizaremos en cómo Dios muestra cuando un demonio ha entrado en nuestro hogar. Reflexionaremos sobre 8 puntos prácticos y bíblicos que te ayudarán a identificar señales espirituales y a responder adecuadamente para que el enemigo no se afiance en tu hogar. El objetivo no es infundir miedo, sino despertar tu vigilancia espiritual y fortalecer tu fe en la victoria ya garantizada por Cristo. Una sensación de pesadez espiritual en el ambiente es una de las primeras señales de que algo no anda bien espiritualmente en casa. El cambio perceptible en el ambiente, esa sensación de opresión, como si el aire se hubiera vuelto más denso, no debe verse como normal. A menudo se atribuye esto a energía negativa, pero la Biblia nos enseña que estamos librando una verdadera lucha espiritual contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12. Cuando un demonio encuentra la manera de entrar en un hogar, deja su huella,
Una de ellas es precisamente esta sensación de incomodidad inexplicable por la lógica natural. Esta carga espiritual puede manifestarse de muchas maneras. Un desánimo repentino que afecta a todos en casa, discusiones inesperadas, falta de voluntad para orar o incluso dificultad para relajarse en casa. Algunos informan que, incluso después de un día agotador, al llegar a casa, en lugar de sentirse aliviados, se sienten aún más angustiados. Esto no es casualidad. El enemigo sabe que si afecta el entorno, puede quebrantar las emociones y la fe de quienes lo habitan. Dios, en su misericordia, usa este sentimiento como advertencia. El malestar espiritual es señal de que algo necesita ser discernido y abordado en oración. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos hace conscientes de lo que no concuerda con la presencia de Dios. Es como una luz de advertencia en el corazón, advirtiendo que el entorno necesita ser reconsagrado al Señor. Este discernimiento es un don divino para que sus hijos no vivan engañados ni se acostumbren a lo que no proviene de Él. Un ejemplo práctico se ve en familias que por alguna razón han permitido la entrada al hogar de objetos consagrados a ídolos o prácticas ocultistas. Estos objetos, a menudo recibidos como recuerdos inofensivos, pueden servir como puerta de entrada para el mal. Sin embargo, el Espíritu Santo hace sentir a los residentes que algo anda mal a su alrededor. Es una carga que no se puede ignorar, pues es espiritual. El Señor desea que sus hijos habiten en hogares llenos de luz y paz. Para lograrlo, debemos aprender a prestar atención a sus advertencias. Si percibes esta carga espiritual en tu hogar, no te acostumbres a ella ni la justifiques como estrés. Considérala una señal de que Dios te está mostrando algo. Él te llama a actuar, orar, ayunar, examinar el entorno, eliminar lo que no glorifica a Dios y, sobre todo, invitar a la presencia del Espíritu Santo a reinar. La promesa bíblica es clara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. Cuando la presencia de Dios llena el hogar, ninguna fuerza maligna puede permanecer. La pesadez espiritual será reemplazada por una paz que sobrepasa todo entendimiento. La alteración del sueño y los ataques nocturnos son otra señal común de que fuerzas malignas han entrado en un hogar. El sueño, que debería ser un momento de paz, se ve perturbado, con sueños extraños, pesadillas constantes o sentimientos de opresión nocturna. Muchas personas reportan una sensación de inmovilidad al despertar, como si algo las oprimiera, un fenómeno llamado científicamente parálisis del sueño, pero que espiritualmente puede vincularse con ataques malignos. La Biblia muestra que Dios habla de noche a través de sueños y visiones. Job 33:15. Pero el enemigo también intenta usar este periodo de vulnerabilidad para sembrar miedo y tormento. Cuando las pesadillas se vuelven frecuentes y van acompañadas de sentimientos de una presencia maligna, es importante discernir que podría ser una advertencia divina. Algo está perturbado espiritualmente en el hogar. Los ataques nocturnos afectan no solo el cuerpo, sino también la mente y las emociones. El enemigo sabe que sin descanso una persona se debilita, propensa a las discusiones y al desánimo espiritual. Es un ciclo peligroso. Las noches sin dormir resultan en días agotadores y una menor disposición para la vida espiritual, lo que aumenta la posibilidad de opresión. Por lo tanto, Dios usa estas señales durante el sueño para alertar a sus hijos. Muchos cristianos testifican que cuando consagran su dormitorio y hogar al Señor, las perturbaciones cesan. Las alabanzas, la lectura de la Biblia antes de dormir y las oraciones de reprensión son herramientas poderosas. El nombre de Jesús tiene la autoridad para disipar cualquier demonio. También hay situaciones en las que el Señor permite que una persona se despierte en medio de la noche con un malestar
despertar espiritual. Esto puede ser un llamado a la intercesión. Muchos se despiertan siempre a la misma hora, sienten el ambiente pesado y, al orar, el estado de ánimo cambia. Esta es una clara señal de que el Espíritu Santo está despertando la vigilancia espiritual. Es esencial recordar que Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar». Mateo 11:28. Si se les ha robado el descanso, es hora de recurrir al Señor y restaurar el altar familiar. Donde hay adoración, el enemigo no puede morar. Conflictos repentinos y desacuerdos constantes. Una de las señales más obvias de la entrada de un demonio en un hogar es la aparición de conflictos y desacuerdos repentinos, sin razón aparente. Hogares que antes eran pacíficos se convierten en escenarios de discusiones y acusaciones. Pequeñas situaciones generan grandes peleas, y la paz da paso a la hostilidad. Este cambio abrupto no es solo un factor humano. A menudo es el resultado de una acción espiritual maligna destinada a destruir la unidad familiar. Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo será asolado. Mateo 12:25. El enemigo conoce bien este principio. Por lo tanto, una de sus estrategias más comunes es crear división en los hogares. Al romperse la comunión, la oración familiar se debilita y la protección espiritual se ve comprometida. En este escenario, los demonios encuentran terreno fértil. Muchas familias informan que, sin darse cuenta, han comenzado a vivir en constantes discusiones. Las diferencias de opinión se convierten en guerras silenciosas. El diálogo entre cónyuges se vuelve virulento. Los hijos se rebelan con una intensidad inesperada, e incluso las tareas más sencillas se convierten en causa de arrebatos de ira. Este ambiente es lo opuesto a lo que produce el Espíritu Santo: paz, amor y dominio propio. Cuando se avivan los conflictos, la atmósfera espiritual se vuelve pesada y la presencia de Dios parece retirarse. Esto no significa que Él haya abandonado a la familia, sino que los corazones endurecidos ceden al mal. Es en este punto que el Señor envía señales de advertencia. Es importante discernir entre los problemas naturales de convivencia y las manifestaciones espirituales. La diferencia radica en que los ataques del mal siguen un patrón: discusiones sin sentido, heridas sin resolver y un ambiente de opresión durante los intentos de diálogo. Cuando se percibe este patrón, el Señor muestra que se trata de una batalla espiritual por la paz en el hogar. La solución es restaurar la autoridad espiritual en el hogar, poniendo a Cristo en el centro, orando juntos y resistiendo el impulso de pelear. La palabra nos enseña a resistir al diablo para que huya. Santiago 4:7. Cuando el hogar está unido en el Señor, los demonios pierden su legalidad y se ven obligados a retirarse. Objetos extraños y manifestaciones físicas en el entorno. Otra señal de la entrada de un demonio en un hogar puede percibirse a través de manifestaciones físicas u objetos extraños. Muchas personas reportan haber encontrado símbolos u objetos con una carga espiritual negativa, como imágenes vinculadas a lo oculto, amuletos u objetos utilizados en rituales. Incluso objetos aparentemente comunes pueden haber sido entregados con la intención de abrir una brecha espiritual. En la Biblia vemos ejemplos de cómo los objetos pueden tener influencia espiritual. En Deuteronomio 7:26, el Señor advierte que no se debe traer nada abominable a la casa para que no se sea maldecido como ello. Esto demuestra que no solo el corazón, sino también el entorno pueden verse afectados por elementos que legitiman al enemigo. Además de los objetos, muchos hogares son testigos de fenómenos extraños: ruidos, pasos en pasillos vacíos, puertas que se mueven solas, electrodomésticos que se encienden o apagan sin explicación y cambios de temperatura. Aunque algunos intentan justificarlo todo con explicaciones naturales, la frecuencia e intensidad de estos eventos pueden indicar un ataque espiritual. Estas manifestaciones no son aleatorias. A menudo surgen tras la entrada de algo que sirvió como punto de contacto para las fuerzas del mal. Por lo tanto,
Muchos cristianos, al convertirse, examinan sus hogares y eliminan todo lo que no glorifica a Dios. Esto no es superstición, sino una práctica bíblica para santificar el entorno. El enemigo busca escapatorias e incluso usa objetos como puntos de entrada. El Señor, en su fidelidad, permite que se manifiesten señales físicas para despertar a sus hijos. Estas señales no deben generar temor, sino conducir a la vigilancia y purificación del hogar. La manera de combatir esto es clara: la oración de consagración, el uso de la autoridad espiritual en Jesús, y una limpieza consciente de todo lo que no honra a Dios. Cuando se proclama el nombre de Cristo y el hogar se santifica, ningún poder maligno puede permanecer. Así, incluso si los objetos se han usado como puntos de contacto, pierden toda influencia cuando son rechazados y destruidos ante el Señor. Pesadillas frecuentes y opresiones nocturnas. Una de las señales más claras de que un demonio ha entrado en un hogar son las pesadillas frecuentes y las opresiones nocturnas. Muchas personas reportan tener sueños perturbadores con figuras oscuras o escenas de persecución. Estos sueños no son simplemente producto de la imaginación, sino ataques espirituales destinados a generar miedo y debilitar la fe. La Biblia habla del descanso nocturno como una bendición de Dios. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo 4:8. El enemigo intenta distorsionar esta promesa trayendo tormento. Cuando las pesadillas se vuelven constantes, con temas de miedo o muerte, es señal de que algo espiritual está obrando en el hogar. Además de las pesadillas, se reportan episodios de opresión nocturna, pesadez en el cuerpo, dificultad para moverse o la sensación de una presencia en la habitación. Estos episodios, llamados parálisis del sueño, pueden tener un origen espiritual, especialmente cuando van acompañados de una atmósfera de miedo. Esta experiencia suele ocurrir en hogares que han abierto puertas espirituales. El Señor permite que estas situaciones sirvan de advertencia, mostrando que es hora de orar y cerrar las brechas. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en tormento. Cuando el mal perturba el sueño, es una señal divina de que el hogar necesita ser reconsagrado. El primer paso es reconocer que las pesadillas y la opresión pueden ser reflejos de batallas espirituales. El segundo es usar la autoridad que Cristo nos otorgó. Lucas 10:19. Orar antes de dormir, declarar la palabra, ungir la habitación e invitar al Espíritu Santo son prácticas que cierran las puertas al enemigo. El nombre de Jesús tiene el poder de expulsar toda perturbación. Así, incluso si los demonios intentan invadir la vida nocturna, el hogar establecido en Cristo no será sacudido. Discordia repentina y un ambiente tenso. Otra clara señal de que un demonio ha entrado en un hogar es cuando el ambiente previamente pacífico se convierte en un lugar de constante discordia. El enemigo sabe que un hogar unido es una fortaleza, pero un hogar dividido es vulnerable. Por lo tanto, siembra intriga y resentimiento, creando un ambiente tenso. Jesús declaró en Marcos 3:25 que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. El diablo comprende esta verdad y cuando encuentra brechas, intenta destruir la unidad familiar. A menudo, no se trata de personalidad, sino de una acción espiritual que influye en las actitudes. Las señales son claras: discusiones por asuntos triviales, un clima de tensión constante y una atmósfera cargada. Es como si el aire estuviera impregnado de hostilidad. Esta pesadez espiritual no es natural, sino consecuencia de la presencia del enemigo. El cambio es tan notorio que los propios residentes reconocen: antes no era así. Esta es la advertencia de Dios. El Señor no quiere que el hogar sea un lugar de contienda, sino de paz. Juan 14:27. Cuando el enemigo se infiltra, intenta robar esta paz. La respuesta espiritual es clara: invocar la sangre de Jesús, reprender todo espíritu de división y proclamar la palabra de Dios sobre el hogar. Además, es esencial cultivar el perdón, no permitiendo que el odio alimente las divisiones. Cuando la familia se une en Cristo, la atmósfera espiritual cambia. Lo que antes era pesado se convierte en un lugar de adoración y descanso. Así, aunque los demonios intentan sembrar discordia, la autoridad de Jesús
es mayor. Objetos malditos o influencias ocultas en el hogar. Una de las maneras más sutiles en que los demonios acceden a un hogar es a través de objetos malditos o relacionados con el ocultismo. Pinturas, imágenes, recuerdos de viajes, libros o regalos pueden tener una carga espiritual que sirve como punto de contacto para las fuerzas del mal. Estos objetos pueden haber sido utilizados en rituales o contener símbolos contrarios a la palabra de Dios. En la Biblia, en Josué 7, Acán escondió objetos malditos y el resultado fue devastador. La presencia de Dios se apartó de Israel. Esto ilustra la realidad de que lo que traemos a nuestros hogares puede abrirle las puertas al enemigo. Hoy en día, muchos hogares enfrentan disturbios debido a la entrada de objetos con conexiones espirituales ocultas. Esto puede manifestarse como un ambiente pesado, incomodidad inexplicable, objetos que se rompen con frecuencia o dificultad para orar. El Espíritu Santo nos alerta cuando algo anda mal, generando inquietud. No es raro que las familias experimenten conflictos espirituales cuya raíz radica en algo aparentemente inofensivo. Dios permite que esta perturbación se perciba para que el arrepentimiento y la purificación puedan ocurrir. Una práctica esencial es orar por discernimiento, pedirle al Señor que revele lo que no debe permanecer y deshacerse de estos objetos. Consagrar el hogar al Señor es un acto de protección. Además de eliminar lo que trae maldición, es necesario llenar el hogar con la presencia de Dios, alabanza, lectura de la palabra y unción con aceite. Así, el hogar deja de ser un ambiente de influencia maligna y se convierte en una morada de la paz del Espíritu Santo. Manifestaciones físicas y perturbaciones inusuales. Otra clara señal de que un demonio puede haber entrado en un hogar son las manifestaciones físicas y perturbaciones sin explicación natural. Estos fenómenos buscan generar miedo y alejar a las personas de la confianza en Dios. El enemigo busca manifestarse para crear un clima de opresión. Muchos reportan sentir escalofríos constantes, cambios repentinos de temperatura, ruidos extraños, objetos que caen, puertas que se mueven, aparatos electrónicos que se encienden y apagan solos o aparecen figuras. Aunque el mundo natural intenta justificar estos sucesos, hay casos donde la raíz es espiritual. Estas manifestaciones no deben ignorarse, ya que son advertencias de que algo maligno se ha arraigado. Dios permite que los residentes noten la diferencia en el entorno para que puedan recurrir a Él y ejercer autoridad espiritual. El Señor no quiere que sus hijos vivan con temor, sino que comprendan que en Cristo tienen autoridad para reprender a todo espíritu maligno. Lucas 10:19. La presencia de manifestaciones físicas es un llamado a la oración, el ayuno y la santificación. Es necesario declarar que la casa pertenece al Señor y expulsar todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. A menudo, estas perturbaciones desaparecen de inmediato al invocar el nombre de Cristo con fe. Otras veces es necesario perseverar. Lo que parecía un espacio de temor puede transformarse en un lugar de descanso. Cuando se invita a la presencia de Dios a reinar, el diablo intenta intimidar, pero no puede resistir el poder de la sangre de Jesús. Así, el hogar deja de ser blanco del enemigo y se convierte en testimonio de la victoria de Cristo. Al final de esta reflexión queda claro que Dios no permite que sus hijos vivan desprotegidos ante las fuerzas del mal. El Señor siempre envía señales para que podamos identificar cuando algo maligno intenta infiltrarse en nuestros hogares. Él desea que nuestros hogares sean lugares de refugio y paz. Los temas estudiados muestran que Dios obra de diversas maneras para abrirnos los ojos. Habla a través de su palabra, de su sensibilidad espiritual, de sueños o de manifestaciones físicas. Ninguna de estas señales pretende asustarnos, sino guiarnos a actuar con fe. Es crucial comprender que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Efesios 6:12. No debemos culpar a la gente, sino identificar al enemigo espiritual. La buena noticia es que el poder de Dios
es infinitamente mayor. La sangre de Jesús tiene la autoridad para romper toda maldición. Cuando comprendemos que el Señor mora en nosotros, no hay lugar para el temor. La presencia del Espíritu Santo transforma el ambiente del hogar. Por lo tanto, cuando notes alguna de estas señales, adopta una postura espiritual. Ora con fe. Expulsa todo espíritu maligno en el nombre de Jesús. Unge tu hogar y llénalo de alabanza. También es importante que los residentes mantengan la santidad. De nada sirve expulsar a un demonio si la vida continúa creando brechas. Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale y encuentra la casa vacía, regresa con espíritus peores. Mateo 12, 43, 45. El secreto no es solo expulsarlo, sino mantener la casa llena de la presencia de Dios. Dios no solo quiere limpiar tu hogar, sino convertirlo en un faro de luz. Tu familia puede ser un ejemplo de cómo el Señor restaura y protege. Finalmente, recuerda, no estás solo. Jesús ya venció. Al defender su nombre, la victoria es segura. Que tu hogar sea un lugar de bendición, donde el enemigo no tenga cabida. Si has notado áreas de tu hogar que necesitan consagración, hazlo sin temor, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Si este mensaje te llegó al corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo estudios como este. Buscamos profundizar nuestra comprensión de cómo vivir en victoria. Si es posible, hazte miembro del canal. Esto nos ayuda a mantener esta obra y a difundir la palabra. Que el Señor proteja tu vida, tu familia y tu hogar. Que todo espíritu maligno sea expulsado en el nombre de Jesús y que la paz de Dios llene tu hogar.